Era un cuarto de hora. Porque no he elegido el algo diferente, sino el otro. Vale, pues continuaremos. La clase del otro día se recuperará, la semana pasada. Normalmente hay una semana que no hay clase, que ya coordinaremos y se recupera. La luz quita alguna, ¿verdad? ¿Cuál es la que le venía mejor a ella? Esta puesta, ¿no? Sí. ¿Así? No, estaba diciendo que la clase del otro día, que no pude venir, se recuperará. Ya os mandarán el mensaje de cuándo se hace. Vale, quería empezar porque lo que ocurre es que, no sé, decidid, Han colgado el tema... No lo he colgado yo aquí, no. Han colgado un tema, no sé si lo habéis visto, el equipo docente en el Ágora, en el tema 1, ha colgado unas diapositivas, o ellos lo han llamado transparencias o algo así, del tema 1. Que como este año en este manual es nuevo, más amplio, han hecho como un resumen. Yo lo quería comentar aquí hoy, la mayoría ya lo hemos visto, pero creo que verlo otra vez entero, que son creo que 57 diapositivas, se nos va muchísimo el tiempo. ¿Vale? Yo lo voy a proyectar, en casa lo tenéis también, que lo he mandado en el foro, por si no lo habíais visto en el tema 1, está colgado en el tema 1 en ahora. Yo lo he colgado también en el foro. Como hoy tocaba empezar a mirar ya lo que son las variables dependientes, independientes, los estudios experimentales, cuasi experimentales y demás en psicología social, hacemos eso de esa diapositiva, porque hay un acuerdo de que hagamos esa diapositiva para que todo el alumnado tenga la misma información. Bueno, si ya hemos dado una clase, no vamos a volver a repetir lo mismo. Creo que mejor así podemos ir avanzando, ¿no? Yo lo proyecto y en casa lo bajáis ahí también del foro que yo le he colgado y lo seguís, ¿vale? Y si nos da tiempo ya empezamos el segundo, ¿sí? Porque también, como os dije, el primer tema, es conveniente que después de una lectura, que es este que han colgado, ¿vale? Una lectura que hagáis, cuando acabéis el cuatrimestre, volver atrás y ya veréis que es mucho más fácil de entenderlo. Pero creo que si paramos mucho más, se nos irá el tiempo, Creo que le he dado al botón de algo, no sé si ahora en casa me escuchan o no. ¿En casa se escucha? Sí, ¿no? Vale, pues venga, vamos a ver el tema si fijáis es más o menos lo mismo. Aquí habla de las culturas individualistas y demás. Refleja cada apartado del libro, lo podéis tener como un resumen. Yo creo que os irá muy bien, que el tema es muy denso, es largo, pues aquí tenéis un resumen que han hecho los mismos que han escrito el manual, que han escrito el tema, ¿vale? Y os servirá de ayuda. Los motivos sociales, que nosotros ya lo vimos. Bueno, aquí también habla esto ya lo miraremos también en temas siguientes, cómo ha ido avanzando el comportamiento y como lo que era el tacaño cognitivo, el actor activado, que son diferentes nomenclaturas que se le ha ido dando a lo largo de la historia a utilizar como mente de investigador el día a día, ¿sí? Pero bueno, vamos a nosotros a centrarnos aquí, ¿no? La investigación en la psicología social, ¿vale? El primer día ya dijimos que la psicología es una ciencia. ¿Por qué es una ciencia? Porque utiliza el método científico. La psicología social es una ciencia porque utiliza el método científico.
¿Por qué incluyen en ese tema también esta información? Porque todo lo que ya estáis viendo, según no sé quién, según no sé cuánto, se refiere a estudios experimentales correlacionales que han hecho diferentes investigadores sobre algún tema. Y tenéis que ya empezar a entender eso. Seguro que alguna y algunos de vosotros ya lo sabéis por otros estudios, ¿no? Pero tenemos que saber interpretar, bueno, primero, cómo se hace, cómo se llega a esas conclusiones, a esas teorías, a esos modelos y el tipo de investigación que se utiliza. Posteriormente, cuando veáis el caso práctico o el tema práctico, pues también os dirán que tiene una correlación significativa o que todo eso ya tenéis que saberlo. Es un poquito lo que vamos a ver, una pincelada, porque tened en cuenta que tenéis una asignatura que va a ir solo de esto, que es métodos de investigación, creo que se llama, ¿no? En método de investigación vais a estudiar todos los métodos de investigación dentro del marco científico que se puede utilizar en psicología, cuándo se utiliza, cuándo no, cuándo es aconsejable utilizar uno, cuándo es aconsejable utilizar otro, en qué disciplina se utiliza más el método correlacional, en qué disciplina se utiliza más el método experimental. Todo esto lo vais a ver, ¿vale? Luego, en análisis de datos, pues ya miraréis todos los tipos de correlación, de frecuencias, etcétera, etcétera. Aquí es para situar. Vale. En psicología social, como cualquier otra teoría científica, lo que se hace es formular unas hipótesis y esas hipótesis llevarla a estudio. ¿Sí? Es decir, los investigadores o alguna persona se hace una pregunta sobre un contexto social y cómo el individuo interviene, y a partir de esta pregunta se informa qué es lo que se ha estudiado sobre ese tema. Y a partir de ahí establece una hipótesis, y la hipótesis es lo que se lleva a investigación. La hipótesis es lo que se lleva a estudio. ¿Cómo se lleva? Dependiendo, se puede utilizar diferentes métodos de investigación para poner a prueba esa hipótesis inicial. ¿De acuerdo? Bien, podemos tener métodos experimentales y métodos no experimentales. ¿De acuerdo? Los experimentales, normalmente lo que busca el experimento es buscar la causa de, ¿sí? Y el resultado sería la causa de. Son métodos en que se genera el conocimiento a través de la intervención sistemática y viene dado por una serie de características. En el experimento, con el método experimental, se necesita una asignación, es obligatorio, una asignación aleatoria de los participantes. ¿Sabéis lo que es, no? Los participantes normalmente se llama muestra. La muestra son los participantes que van a participar de mi investigación. Y la asignación aleatoria es que cuando yo creo un sistema de investigación, yo voy a crear diferentes situaciones en la que una será diferentes grupos. Uno será el grupo experimental y otro será el grupo de control. Ese sería el más básico. Puede haber varios grupos experimentales, ¿sí? Los grupos experimentales o el grupo experimental será en el que yo vaya a hacer variaciones o modificaciones, que es el que quiero estudiar para tener un resultado. Y el de control no estableceré ninguna variable independiente para el estudio. Simplemente no haré nada o haré otra cosa para luego comparar si el grupo experimental ha habido alguna modificación y en el grupo de control no. La causa de la modificación del grupo experimental será la variable que yo he introducido. ¿Me he explicado? ¿Sí? ¿Tenéis alguna noción de este tema o no? ¿No? Vale, lo explico así un poco más en profundidad. Normalmente, lo que nosotros establecemos son diferentes grupos experimentales, ¿vale? Estos grupos experimentales, el de control, digamos que no se le añade nada, ¿no? Luego lo explicamos con una pastilla, por ejemplo, ¿sí? Y el grupo experimental, sí. Y luego tenemos variables. Las variables tenemos dos, yo voy a decir las más importantes, ¿eh? Las de estudio.
La variable independiente, que es la que modifica o cambia o añade o quita, ¿sí? El experimentador, ¿sí? El experimentador. Y la variable dependiente es lo que yo quiero estudiar. Es lo que me tiene que dar un resultado. ¿Qué quiero decir con esto? Que si en un estudio yo quiero saber si la aspirina quita el dolor de cabeza, hago dos grupos. Un grupo de control y un grupo experimental. El grupo experimental es donde propiamente se va a hacer el experimento, es decir, donde va a haber una variable independiente, una variable dependiente. Y el de control, no. Entonces, una de las características obligatorias para que sea un experimento, para buscar causa-efecto, es que la asignación de la muestra sea aleatoria. Yo ahora aquí tengo la clase y yo digo, tú a control, pero no te conozco de nada, ¿vale? No selecciono quién tiene que ir por motivos X al grupo experimental y al grupo de control. O simplemente yo ni os veo. Digo, de la mitad para allá es control y de la mitad para acá es experimental. ¿De acuerdo? Eso es hacer una distribución aleatoria de la muestra. Bien. Luego hay una manipulación, control y manipulación de variables. La variable independiente es la que yo modifico. Si yo al grupo experimental le doy una aspirina y al grupo de control le doy un placebo, ¿cuál sería la variable independiente? La aspirina, ¿no? Y la variable dependiente, quiero saber si es la intensidad del dolor de cabeza. Es la variable que yo mido, que puede ser de 0 a 10. Después, al grupo de control le da la aspirina y al grupo de control le da un placebo y al experimental una aspirina. Acabado el experimento, os paso un cuestionario. ¿Cuánto te duele la cabeza del 0 al 10? Y comparo el grupo experimental que ha tomado la aspirina con el grupo de control que no ha tomado la aspirina. Si al grupo experimental no le duela tanto la cabeza como al grupo de control, quiere decirse que la aspirina ha sido lo que ha causado que el dolor de cabeza se haya reducido. ¿Sí? El placebo es el control. El placebo es el control, correcto. ¿Sí? Eso sería un experimento puro y duro. Un experimento que se hace en laboratorios, un experimento que también se hace en biología. Estos experimentos también se hacen en laboratorios de psicología. Con el método experimental, donde hay manipulación de variables y demás, en psicología también se hacen, no solamente en biología en laboratorios de poner gotitas, ahora os explico cómo, ¿vale? Pero en psicología también se hacen. Evidentemente, en psicología social se hacen menos. También existen laboratorios de psicología social. Pero claro, es que nosotros trabajamos con personas y no es tan fácil hacer esto. La mayor parte de experimentos que se hacen siguiendo la metodología experimental en psicología se hacen en laboratorio con ratas, con palomas, con animales, ¿no? Habéis visto, por ejemplo, si hagáis aprendizaje, que Skinner utilizaba la caja de Skinner para las ratas para el condicionamiento instrumental, que también utilizaba las palomas. Y eso luego se traspasa al ser humano, ¿vale? Pero este sería, en grandes rasgos, lo que es un experimento, ¿vale? Tened en cuenta que aquí lo he dicho, que sueles tener temas y temas para tratar esto. Yo lo he dicho de una manera muy general. Aquí no solamente existe variable independiente, que es la que yo establezco, que yo modifico, y la variable independiente, que es la que yo quiero medir. Aquí pueden haber muchas variables que se llaman variables extrañas. Y que algo que tiene que conseguir el investigador en un experimento es controlar el mayor número posible de variables extrañas. Si no las controla el experimentador, puede ser que lo que cause que baje el dolor de cabeza no sea la aspirina, sea otra variable extraña que yo no he tenido en cuenta. Por eso, cuando se hace un experimento, lo que se intenta que siempre, por ejemplo, me invento, siempre sea la misma temperatura, la misma silla, que toda persona ya haya comido, que que se pueda controlar al máximo posible cualquier otra variable
que a mí no me interesa para este experimento. Porque si no las controlo, esa variable o esas variables pueden ser la causa del cambio y no mi variable independiente. De hecho, hay muchas investigaciones que al final de su trabajo, como conclusión pone, según la conclusión que llegó, se comprueba la hipótesis de que la aspirina reduce el dolor de cabeza. Pero, como limitación de mi investigación, observé que no se tuvo en cuenta una variable extraña que fuera temperatura. Eso lo podéis encontrar en muchas investigaciones. ¿Vale? Por lo tanto, y digamos que el experimento sería el método más riguroso, donde se busca causa y efecto. ¿De acuerdo? Una pregunta, Carlos. Es decir, que cuando la variable, cuando no tenemos en cuenta los factores externos, ¿significa que el experimento no es fiable? Claro, no. que puede haber sido otra variable en la que haya intervenido o afectado a la variable independiente. ¿Sí? No es lo mismo que imaginaos que el grupo de control esté a 30 grados y el grupo experimental esté a 25. La temperatura también afectará. O que el grupo de control lleve sin beber un día y el grupo experimental se haya bebido. Beber agua también alivia el dolor de cabeza, si es por sed, evidentemente, ¿eh? Claro, son todas variables que se tienen que tener en cuenta. Porque queremos buscar causa-efecto. ¿Sí? Vale, este sería el de mayor rigor, digamos. ¿Sí? No quiere decir que esto no lo tenga, sino que aquí buscamos la causa-efecto. En los métodos correlacionales, no. No buscamos que una causa sea causa y efecto de otra. ¿Vale? En el método correlacional buscamos la correlación. Cómo dos variables correlacionan positivamente o negativamente. ¿Qué quiere decir que dos variables correlacionan positivamente? Que a medida que aumenta una, la otra también aumenta. Y cuando es negativa, a medida que una aumenta, la otra disminuye. ¿Es positiva a la vez que una disminuye y la otra disminuye? También. ¿Cuándo es negativa? Cuando una disminuye y la otra aumenta. ¿Me explico? Ejemplo, ¿cómo pedalearía más una persona? ¿Estando sola o estando acompañada? Yo pongo a él a pedalear solo. Y luego pongo 3 situaciones experimentales diferentes, pero busco la correlación. Mi hipótesis es, las personas pedalearán más y más rápido mientras más personas estén con él en la habitación. ¿Sí? Esa sería mi hipótesis. Yo le pongo a él a pedalear solo y mido número de pedaleo por minuto. Luego hago pasar a 3 personas más que pedalean en bicicletas diferentes al lado de él. Y mido su pedaleo por minuto. Y luego meto a 7 y mido su pedaleo por minuto. Si yo pongo que el número de personas aumenta y su pedaleo aumenta, mi hipótesis se corrobora. Y es decir, a medida que aumenta el número de personas, el pedaleo también aumenta. Pero la causa de que el pedalee más no es que haya más personas, sino que eso correlaciona positivamente. ¿Sí? ¿Lo entendemos? ¿Sí? Normalmente esta correlación se utiliza más en métodos en situaciones naturales, como en psicología social, ¿no? En que estamos hablando de personas. ¿De acuerdo? ¿Lo entendemos? ¿Sí? También se hacen experimentos, repito, ¿eh? Hay laboratorios de psicología social, hay programas en internet, podéis encontrar muchos experimentos que se han hecho de psicología social, que son además súper entretenidos y sí podéis verlo. Sí podéis verlo, ¿vale? Vale. ¿Qué método cómo se utiliza? Pues bueno, se puede hacer mediante la observación, se puede hacer a través de encuestas, se puede hacer la correlación, también se puede hacer a través de cuestionarios que se envían, etcétera, ¿no? Bueno, luego tenemos la investigación puede ser cualitativa también y análisis de discursos. Cada vez más en psicología social se añade la investigación cualitativa. ¿Qué diferencia hay entre una investigación cuantitativa y la cualitativa? Se cuantifica en números, obvio, cualitativas son cualidades.
Observaciones. El pedaleo que hace, imaginaos, en el pedaleo que él ha hecho, yo he medido el número de pedaleos por minuto, y los 50, es un número cuantitativo, ¿sí? Pero luego, las observaciones que yo hago, añado, la calidad del pedaleo mejora, es más frecuente, más, no sé cómo decir, más más rítmica a medida que hay personas. Es una observación cualitativa, ¿no? O su estado de ánimo, mientras hay más gente, es mucho más eufórico. No lo estoy midiendo con el número, ¿sí? Es una observación cualitativa, que también se añade normalmente a cualquier método correlacional, ¿vale? Bueno, luego también tenemos los metaanálisis. Los metaanálisis, para que tengáis en cuenta, son investigaciones de las investigaciones, pero no de una. Es decir, un metaanálisis es, yo quiero estudiar, quiero saber cómo correlaciona la temperatura y la inteligencia. Bueno, la temperatura y el rendimiento en un examen, ¿sí? Y cojo, me meto en base de datos X de universidades, bueno, el Google Academic, que también es válido, no el Google normal, el Academic, y saco todos los estudios que se han hecho sobre rendimiento académico y temperatura en los últimos 10 años. Me leo todos los estudios que tengan que ver con eso. Y a partir de leerme todas esas investigaciones, yo hago un estudio de esas investigaciones. No he utilizado ninguna muestra. Simplemente he comparado tu estudio, durante 10 años, todos los que se han hecho, para yo llegar a una conclusión de cómo afecta la temperatura al rendimiento en un examen. ¿Me explico? No he utilizado gente. He utilizado las investigaciones de otras personas. Eso es un metaanálisis. ¿Comparas los resultados o también el experimento entero de cada... Los resultados. Sí, sí. Tened en cuenta, ahora que has dicho eso, me llevas a otro sitio. Tened en cuenta que todo experimento o todo estudio de investigación, me da igual que sea experimento o correlacional, también hay cuasi experimentos, ¿vale? Pero bueno, cualquier estudio de investigación tiene que ser de tal manera, tan riguroso, que otra persona, según tú lo describes, podría replicarlo exactamente igual. Y debería obtener el mismo resultado. Eso es una investigación. Por eso cuando veáis o leáis una investigación, al principio suelen poner el marco teórico, donde relaciona con estudios que ya se han hecho y de cuál parto, no parto del cero, y luego empieza a explicar el procedimiento. Describe la muestra, describe la metodología, describe el instrumento que han utilizado, si en un cuestionario, si en un esquema, si lo que sea. Describen cómo lo hicieron. Todo está muy descrito, no por aburrirnos. Es que una investigación tiene que ser replicable por cualquier otra persona y llegar al mismo resultado. Si no, no es una investigación. ¿De acuerdo? Por lo tanto, cuando escribáis una investigación, tiene que ser de esta manera. ¿Vale? Si no llegas al mismo resultado. Tendrías que decir por qué. Tendría que decir, si tú lo replicas y no llegas al mismo resultado, es porque la otra investigación ha tenido alguna variable extraña que no ha contado o tú has hecho algo que ellos no han hecho. Tendrías que dar explicación. Se puede, ¿eh? Se puede. El resultado no coincide porque en el experimento de los señores Tales no se tuvo en cuenta la edad de los participantes. También tiene que ser más joven. Vale. Pero no invalida, continúa. ¿Sí? Ten en cuenta que las investigaciones, que es lo guay, porque si no, imagínate, tendríamos que estar empezando siempre desde cero, ¿no? Siempre partimos una investigación de todas las investigaciones que se han hecho anteriormente. Y a veces si se llega a resultados diferentes, rara vez contradictorios, aunque hay algunas teorías que se contradicen, ¿no? Pero unas complementan a las otras. ¿Sí? Y por eso podemos avanzar, por eso avanzamos, ¿no? Y en psicología, lo dijimos el primer día, es una ciencia no exacta, viva. Viva. Coger los manuales diagnósticos del DSM-3 y estamos en el DSM-5, a ver cuántos trastornos se consideraban trastornos psicopatológicos en aquel manual y en este no. Porque se avanza, ¿no? Y además ya cambian hasta de nombre.
el autismo tenía una nosología del trastorno general del desarrollo y ahora el autismo sabéis que es un trastorno del neurodesarrollo. Claro, todas las investigaciones van ampliándose y complementándose una a otra. De hecho, aquí tenemos la suerte de estudiaremos teorías desde el inicio y teorías nuevas del 2006, 2007, en otras disciplinas no, ¿eh? O sea, siguen con teorías de... Vale. Estábamos hablando de... Voy a ir rápido con esto porque si no, ¿vale? En la teoría científica tenemos una serie, un conjunto de constructos, palabra, no pasa nada, concepto, ¿sí? Pero un concepto que son ideas abstractas, no es mesa, no, es amor, es un constructo, inteligencia es un constructo, no se puede tocar. Ordenador, pantalla, no, concepto, objeto, ¿no? Eso es, nada más, ¿no? Pues partimos de constructos, de ideas abstractas, ¿no? Que están relacionadas entre sí, que siguen una lógica. Un constructo puede tener una sola dimensión o tener varias, física o verbal, directa o indirecta. Son abstractos e inobservables, es decir, no se puede observar si una persona es agresiva, sino que observas la conducta agresiva que tiene. Todo esto, lo que nos viene a decir además, que en psicología, todas estas teorías científicas, lo primero que hay que hacer, que ya lo hablamos, es operativizar esos constructos para ser medibles, para luego tener unos resultados, poder dar esos resultados e incluso comparar. No podemos decir que las mujeres aman más que los hombres. ¿Cómo has medido el amor? Pues tenemos que establecer en qué medida, qué dimensiones, qué factores, ¿no? Luego hacemos grupos de hombres y mujeres y luego ya veremos quién ama más. Siempre con esas dimensiones, evidentemente, ¿no? Por lo tanto, en psicología siempre hay que operativizar. Y aquí lo que vamos a ir viendo durante el curso es esto. La agresión, la conducta de ayuda, el racismo, la persecución, la coacción, hay que operativizarla. Y los investigadores lo que hacen es crear cuestionarios, inventarios, test, en el que en un proceso científico han llegado a establecer esos ítems como válidos para sacar una medida de ese constructo. ¿Sí? No se inventan los ítems en su casa, en el sofá. Estos 10 ítems es lo que define el amor. No. Esto es un proceso, los test que utilizamos normalmente es un proceso muy largo de investigación hasta llegar que esos ítems, esas frases, son las adecuadas para medir ese constructo. Normalmente se pueden hacer una batería de 300 ítems. Y esos 300 ítems se pasa a una población de 8.000 personas, de diferentes nacionalidades si es la intención, de la misma si no es la intención. Y a partir de ahí las personas seleccionan cuáles de esas frases se relacionan más con el amor. Y de esas se envía otra vez a otras tantas personas que elijan cuáles. Y de esas hasta que hacen un test a lo mejor de 50. ¿Sí? Pero todo lo que vamos a trabajar y vais a trabajar en psicología es un proceso largo. Largo. ¿Sí? Yo tenía alguna vez algún alumno con los CFG, con no sé qué. Voy a hacer un test. ¿Cómo vas a hacer un test? No, hacer un test, un inventario para pasar a unas personas, no puedes hacer un test, necesitarías 3 años para hacer un test. Utiliza un test que ya está estructurado, que tiene una fiabilidad, que tiene una validez y que tiene un rigor científico, no el que yo me invento. ¿Vale? Vale. De hecho, si habéis visto alguna vez ¿habéis visto algún informe psicológico o algo así de alguna persona? ¿Sí? Según el test de Raven, da una puntuación de tanto, lo que dice que tiene no sé qué moderado. Según el WIS, tiene una puntuación de 85, por lo tanto tiene un cociente intelectual medio alto. Según, ¿no? Todo es a través de pruebas estandarizadas, que le dan más rigor científico, ¿no? Vale, esto ya lo hemos dicho. Para que una teoría sea científica, debe ser contrastable. ¿Sí? O se contrasta o no es teoría científica.
¿Vale? Ahora, si tenéis ganas de empezar a contar esta teoría, allá vosotros, ¿no? Pero esto sería una... Aquí tenemos definiciones, cosas, bueno, que lo tenéis ahí. Vale, volvemos a lo mismo. En los no experimentales no hay se manipulan una variable independiente, la asignación es aleatoria, no permite hacer conclusiones causales, ya lo hemos dicho. Aquí vuelve a lo mismo, ¿eh? Variable independiente, asignación aleatoria, volvemos a lo mismo. Yo creo que vamos a pasar ya, ¿no? Hay muchas, las manipulaciones que podemos hacer para el control de variables, puede ser manipulación ambiental, que es algo del sistema, o sea, del entorno físico donde se va a realizar esa investigación, el estímulo, también social, mediante instrucciones, o sea, una de las manipulaciones que podemos hacer, que se hace mucho en psicología social, es, por ejemplo, el grupo experimental no tiene por qué ser uno, ¿eh? Yo puedo poner un grupo experimental 2, ¿qué quiere decir manipulación mediante instrucciones? Hacer un estudio. Aquí al grupo de control le doy unas instrucciones. Al experimental 1, otras. Al experimental 2, otras. Al experimental 3, otras. Cambio las instrucciones para ver la reacción. ¿Vale? Eso sería la manipulación. Bueno, tenemos aquí un montón de cosas estas, ¿vale? Experimentos de laboratorio, la validez interna, la validez externa, la validez del constructo, pero es que esto lo vais a estudiar en una asignatura completa. No creo que sea necesario pararnos a todo eso. Los correlacionales nos pararemos un poquito más a ver lo que es, más que nada porque es lo que vamos más a ver aquí, ¿no? Son cuando las variables no se pueden controlar o no se puede efectuar una asignación aleatoria de los participantes a cada variable o a cada grupo experimental. Lo que hace el investigador es observar cómo se relacionan las variables, es decir, cómo correlacionan. ¿Va en una correlación positiva? Sí. A medida que una variable aumenta, la otra variable también. Por ejemplo, correlación positiva entre fumar cigarrillo y el cáncer de pulmón. Cuanto más cigarrillo se fuma, más probabilidad de contraer el cáncer de pulmón. ¿Quiere decir que fumar causa cáncer? ¿Es la única responsable del cáncer? No. Hay más probabilidad. Hay una correlación positiva. ¿Sí? ¿Cuál sería negativa? A medida que una variable aumenta, la otra variable disminuye. Por ejemplo, correlación negativa entre el tiempo dedicado a jugar a videojuegos y el rendimiento académico. Mientras más se dedica un estudiante universitario a jugar videojuegos, menos rendimiento académico tendrá. Esa es una correlación negativa. ¿Sí? Vale, se puede recopilar a través de preguntas abiertas, preguntas cerradas, no nos paramos a esto, ¿no? Preguntas abiertas, que se explayen. Preguntas cerradas, ¿sí? No. Sí, tal vez. Ya está. Más que nada para poder llegar a hacer un análisis de datos posterior, ¿no? El estudio de campo que implica la observación, el registro y codificación mientras ocurre esa conducta. Normalmente los estudios de campo se pueden hacer con más intervención o menos del investigador, ¿vale? Hay estudios de campo en el que el investigador siempre lo observa de manera natural. Es como si ahora mismo una de vosotras fuera una infiltrada y estuviera haciendo una observación para luego llegar a una conclusión de cómo os estáis enterando de lo que yo estoy diciendo. No participa, no interviene, no interfiere, ¿sí? Y en otro estudio de campo el investigador sí da instrucciones para hacer algún tipo de actividad o algo donde controla. Por ejemplo, en recursos humanos, cuando se pone un dilema y la persona que hace la selección observa cómo se comporta cada persona, si está interfiriendo, ¿no? Pues puede ser más o menos manipulado. Evidentemente hay sesgos, ¿eh? El sesgo del experimentado es la falta de objetividad, la distorsión de la realidad que puede tener el investigador, la poca experiencia que tenga. Eso también es una variable extraña, ¿eh? El sesgo del experimentador o el sesgo del investigador. Evidentemente, a veces, para que los métodos correlacionales sean mucho más rigurosos, se hacen investigaciones correlacionales de doble ciego. Doble ciego quiere decir que yo soy el experimentador, pero la contrato a ella
para llevar a cabo mi experimento sin ella saber lo que yo quiero investigar. Simplemente le doy las instrucciones de lo que hay que hacer, para que sea lo más objetiva posible. ¿Sí? Porque evidentemente este sesgo es inevitable. Por muy profesional que la persona sea, si ya sabe lo que se quiere conseguir, puede adulterar los resultados. ¿Verdad? No en todo, ¿eh? No en todo. Pero siempre hay un sesgo, ¿no? ¿Os acordáis el primer día que os dije? En la PEC que yo la corrijo, ¿no? Y que poner una foto, que siempre cuando te es familiar, es un sesgo, evidentemente, totalmente involuntario. Pero una persona que te cae bien, o que la conoces, o que tu cara te suena, provoca unas sensaciones, emociones y demás que tienen que ver con lo que esa persona te proyecta a ti. Hombre, si la odia, pues a lo mejor no. Pero si, mira, oye, va siempre a la clase y siempre levanta la mano, siempre sonríe, pues aunque no quiera, es un sesgo, ¿verdad? Por eso podría dar los exámenes a otra persona que lo corrija y así, pues mira, se evita el sesgo. Vale. Cualitativa, ya hemos dicho también, ¿no? Que es una serie de discurso, metaanálisis, aquí ya va. Bueno, luego aquí ya habla de la ética de investigación. Yo os voy a decir poquitas cositas, ¿vale? Evidentemente, la investigación ha cambiado muchísimo. Desde Watson, que investigó el condicionamiento operante con un bebé que se llamaba Helios, si no me equivoco, que le asustaba con ratones de verdad y con no sé qué más animales, y luego con los de peluches, nunca se supo lo que pasó con ese niño, pero evidentemente generaría unas fobias y unas ansiedades horrorosas, evidentemente un código ético que cuando trabajamos con personas hay que mantener una norma, evidentemente. No puedes poner en peligro o hacer daño a las personas, no puedes poner en riesgo su vida. Luego es obligatorio hacer un debriefing. Un debriefing es, lo habéis oído alguna vez, ¿no? El debriefing es cuando se trabaja en una serie de situaciones que son complicadas, reúnes a la persona y le explicas por qué lo has hecho, para que no se crean que era verdad todo aquello en lo que estaban participando, ¿no? Si estamos escuchando en una sala llorar a alguien que se está muriendo y esta persona tiene para medir el tiempo de reacción y tarda 5 minutos, luego le tienes que explicar, tranquila, no era nadie, era una locución. Yo solo quería saber cuánto tiempo ibas a tardar en salir de la habitación. Es decir, hay que informar, ¿vale? No podemos generar traumas a las personas para nosotros poder investigar. Mantener el anonimato, la confidencialidad de los datos, importantísimo, ¿no? Nunca te ponen en el experimento que Manolo dijo, no. La persona A, la persona B, o lo que se utiliza muchísimo es las iniciales, ¿no? ¿No? Para la confidencialidad de datos. La difusión de la información, la destrucción de los datos, el almacenamiento seguro. Sabéis que ahora hay la ley de protección de datos y demás. Esto ya os iréis enterando, pero también en las investigaciones es muy importante, ¿no? Y de hecho la APA, que es la Asociación Americana de Psicología y de Psiquiatría, establece unas pautas que están idas y luego las leyes de cada país. Aquí tenemos algo de ética en la investigación, el uso del engaño, el consentimiento informado que hay que pedir siempre. Bueno, son datos que ya tenéis, pero también sabéis que todo esto y mucho más lo tenéis en el código deontológico, ¿no? Del psicólogo, código deontológico del psicólogo, que os metéis en el COP, Colegio Oficial de Psicología de Cataluña, y ahí lo tenéis. El código deontológico es aquello que puedes hacer y que no puedes hacer, como psicólogo y como psicóloga, ¿vale? Pues ahí lo tenéis todo, que lo tendréis que aprender. Si lo vais leyendo ya, eso que tenéis. Vale. Pues ya está. La breve historia de la psicología social, que ya nos interesa tanto, y vamos a empezar con el segundo tema, que es el de cognición, ¿vale? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Muy rápido, ¿oído? Sí, ¿no? No os preocupéis que de esto os vais a hartar. Porque esto es en todas las asignaturas y os vais a hartar de saber esto, ya veréis. Vale, esto ya. Y vamos a ir al tema 2. Tema 2, que es cognición social. ¿Os acordáis que vimos los procesos que íbamos a estudiar? ¿Con qué nivel? Y hablamos
intrapersonal o intrapsíquico, interpersonal, ¿verdad? Grupal o societal. Vale. En esta asignatura vamos a ver dos de ellos. Intragrupal e interpersonal, intraindividual, intrapersonal, ¿sí? E interpersonal. Es decir, procesos intraindividuales, que pasa dentro de la persona, y procesos interpersonales, que pasan con otra persona. ¿Sí? Los procesos grupales, que también los hay a nivel intragrupal e intergrupal, lo veréis en tercero. Aquí nos vamos a dedicar, dentro de la psicología social, cuando hablamos de esta influencia de los demás y cómo afecta a nuestra conducta, a nuestros sentimientos y nuestra manera de pensar, vamos a ver los procesos intrapersonales e interpersonales. Y en el primer cuatrimestre lo que vamos a ver son los procesos intrapersonales. Y en el segundo ya entraremos en procesos más interpersonales, como la ayuda, la agresión, ¿no? Que implica a otra persona. ¿Qué quiero decir con esto? Que en el primer cuatrimestre este es un poquito más complicado, ¿sí? Porque es un poquito de mirar para adentro. Y no es tan fácil como de mirar para afuera, que estamos acostumbrados, ¿no? A mantener relaciones con mucha gente. Es un poquito mirar para adentro y ver cómo yo percibo, cómo yo atiendo, cómo yo, ¿sí? La condición. Pero lo conseguiremos, ¿eh? Lo conseguiremos. Es más abstracto, ¿no? Menos práctico. Pero os invito también a que hagáis esos ejercicios en casa, que os irá muy bien. Cuando hablamos de cognición, ¿qué hablamos? Esto ya suena algo, ¿no? Cognición. Para entender las cosas, vale. Sería una de las funciones. Pero cognición, decidme más cosas de cognición. Porque una palabra, supongo que antes de psicología la habéis escuchado, ¿sí? No mucho, ¿no? Proceso cognitivo, ¿qué es la cognición? Razonamiento, ¿qué más? ¿Cómo? Aprendizaje, ¿no? ¿Más? ¿Cómo? Pensamiento, ¿más? ¿Más? Percepción, atención, pensamiento, lenguaje, memoria, todo es cognición. Todo es cognición. Hay cognición básica, que serían procesos básicos, como la percepción, la atención, ¿no? Y más complejos, como el lenguaje, el pensamiento, la memoria, ¿no? Todo eso es cognición. Si lo llevamos al terreno social, ¿qué querremos decir con eso? Pues la cognición social es área de la psicología social que estudia los procesos cognitivos, ¿verdad? Mediante los cuales interpretamos, analizamos, recordamos y empleamos la información del mundo social. Es decir, cómo pensamos acerca de nosotros mismos, cómo pensamos acerca de los demás, cómo pensamos también acerca del comportamiento de los demás, de las relaciones sociales que establecemos y cómo damos sentido a toda esa información. ¿No? Tened en cuenta que aquí puede decir interpretamos. Interpretar es una condición, pero para interpretar hay que percibir, atender, ¿sí? Procesar. Estamos de acuerdo, ¿no? O sea, que no interpretar no es solamente conectar con algo, ¿eh? Aquí hay mucho que hacer. Por lo tanto, todo esto que tiene que ver con la cognición aplicada a un contexto social es la cognición social. Evidentemente, si estamos diciendo que somos seres que somos influenciables, nos dejamos influir por el contexto social, algo tiene que pasar para que mi conducta cambie en un contexto u otro, ¿no? Pues eso es lo que vamos a intentar averiguar aquí, ¿vale? Yo, en la primera diapositiva, os voy a poner una cosita. Bueno, estos son de dónde parte, que la cognición social. Tenemos dos supuestos básicos, de que la conducta social está mediada cognitivamente, es decir, la interacción con los demás estará determinada por lo que nosotros pensamos de nosotros mismos, lo que pensamos de los demás, lo que pensamos de ese contexto
y de las conductas que surgen de esa relación, es decir, la conducta social está mediada cognitivamente o la cognición social es un conjunto de procesos con los que interpretamos, bueno, son dos supuestos desde cuál parte la definición de cognición social. Son complementarios, ¿vale? Son complementarios. Pero yo os he puesto aquí esto que no lo tenéis en el manual, para poder empezar a explicar todo lo demás. Si estamos hablando de cognición, estamos hablando desde lo más básico en el procesamiento de la información, es decir, el percibir, atender, el procesamiento, procesos básicos y los más complejos, como es el lenguaje, por ejemplo, ¿no? Bien. Yo aquí os he puesto estrategias que cómo podemos, cómo actúa nuestra mente a nivel de procesar la información. Muy básica, ¿eh? Esto es muy básico, que ya lo veréis en otras asignaturas también. Pero sí me da pie para luego poder entender el resto. Fijaos, nosotros aquí tenemos información que nos llega del exterior, sea cual sea, que la percibimos, ¿no? A través de los sentidos. ¿Sí? Lo vemos, lo escuchamos, lo leemos, lo tocamos, ¿no? Vale. A través de los sentidos, nosotros percibimos la información del exterior. Y para ello hay un registro sensorial. Vamos a dejar 5 minutitos más, ¿no? Hay un registro sensorial, es decir, dependiendo del sentido, yo hago un registro u otro. ¿Quiere decir que percibo todo aquello del exterior? No. Este registro sí que percibe o puede percibirlo, pero si yo no le hago caso, en un segundo cae, se olvida. Yo digo ahora que se oye el ruido de la carretera y lo escucháis. Antes también lo escuchabais, pero no lo estabais atendiendo. Se percibe, pero no se atiende. Por lo tanto, yo percibo cantidad de estímulo que, a través de este registro, si yo lo atiendo y lo mantengo, podrá seguir su camino, si no cae. Y aquí normalmente se dice que es un segundo. Si no cae, yo lo manejo la información como lo que yo estoy hablando ahora, eso pasa a la memoria a corto plazo, memoria de trabajo, tiene muchos nombres, almacén a corto plazo, normalmente se llama memoria de trabajo. ¿Por qué se llama memoria de trabajo? Porque es donde trabajo yo con la información. Es ahí, no en el registro sensorial, no en la memoria a largo plazo. Yo trabajo en la memoria de trabajo, en la memoria a corto plazo. Con lo que percibo y con lo que sé, con lo que percibo y con lo que sé, con lo que percibo y con lo que sé, para construir y almacenar más. Eso es lo que estamos haciendo constantemente. Hay personas que tienen alterada esta memoria. Por ejemplo, personas que tengan el síndrome de Digeorge. ¿Por qué le pasa? Que no tiene la memoria a corto plazo, no tiene. Entonces la información cae y olvida, por ejemplo. Vale, ¿qué pasa? Que aquí ha entrado la información, yo la mantengo y la meto en el almacén. En este almacén, yo, claro, meto también a veces información que es redundante, que no me vale para nada, por ejemplo. He atendido a algo que realmente no me sirve. Vale, pues si tampoco le hago mucho caso a esa información, que aquí selecciono lo que me interesa, la que no me interesa a los 30 segundos cae. La que me interesa, lo que yo hago es repasarla para mantenerla. Y además, complementarla, saco de lo que yo ya sé, porque evidentemente esto no está vacío. La memoria a largo plazo está llena de experiencia, de conversaciones, de libros o de lo que sea. Saco de aquí información coherente con esta para complementarla y seguir avanzando en mi idea o en mi conocimiento. Esto es lo que vamos haciendo. O incluso cuando un profesor aquí o una profesora repite 3 veces lo mismo, lo que está haciendo es que la mantengáis aquí, la mantengáis aquí, que la mantengáis aquí, que la mantengáis aquí, ¿vale? Para que empecéis, porque si yo solo lo dijera una vez, habría mucha gente que cae. Porque estaba despistada, piensa que no es interesante. ¿Por qué las cosas que son importantes las solemos repetir más veces? Para que no se nos olvide o no se le olvide a la otra persona, ¿no? Compra el pan, que no te olvides del pan, compra el pan, ya se lo has dicho 3 veces, la información ha llegado 3 veces, ¿no? Vale, pues esto es cómo actuamos para luego hablar el próximo día de esta cognición social. Porque el primero de los procesos que nosotros iniciamos, ¿cuál es? El de percibir. Percibir a nivel social. Y luego ya atenderemos
Y luego de ahí vendrán más cosas que serán mucho más complejas. Y ya el próximo día lo enlazamos, ¿vale? Repasarlo.